Senador Fidel Espinosa, que está con nosotros a través de Zoom, y también con el diputado Andrés Longton, que está con nosotros acá. Venga para acá, diputado, adelante. ¿Cómo le va, senador? Paso. Senador, senador, no sé si me está escuchando, pero sí, lo que... Ya. Yo lo primero que quería preguntarle es si usted mantiene su tesis. Senador, ¿me escucha? Tiene un problemito de audio. No está escuchando. Ya, no escucha al senador, parece. No escucha al senador. Vamos a pedirle que a lo mejor le dé el ¿cómo se llama? El auricular. Debe ser un botón. Diputado Andrés Longton, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias por la invitación. Pero por favor, encantado. Cuéntenos un poquito usted qué es lo que ha visto, digamos, en estas 24 horas. Porque llevamos 24 horas de todo lo que ha pasado. A ver, un entramado lleno de cosas sospechosas lo que hemos visto. Es decir, de principio a fin hemos visto incongruencias, no solamente por parte del gobierno, sino que también respecto a la situación propiamente tal. Esto es burdo por donde se le mire. Y claramente acá hay serias sospechas de que esto haya sido un robo por encargo. ¿Quién entra a robar a un Ministerio de Desarrollo Social 23 computadores y una caja fuerte? Siendo que además todo indica ser que esto había un dateo previo. Nadie entra a un Ministerio de Desarrollo Social porque sí, con toda la exposición y todo el riesgo que ello implica. ¿Quién entra a robar una caja fuerte donde no hay dinero y solamente hay garantías de tratos directos y de licitaciones? Justamente en un piso donde se ven los convenios. ¿Por qué no el otro piso? ¿Por qué no el piso sexto? ¿Por qué no el piso cuarto? O sea, justo el piso quinto donde está el programa Calle. Fundaciones que además están en medio de una investigación de la Fiscalía en Copiapó, precisamente por la inexperiencia de esos convenios, de esas fundaciones que se contrataron allá, justamente dentro del programa Calle. Entonces, a un guardia que tiene experiencia y que lo timan después de 44 minutos, una persona que se hace pasar por el ministro de Desarrollo Social. Entonces, es tan ridículo, es tan absurdo, pero a la vez lleno de cosas sospechosas desde el punto de vista político. Porque si alguien va a robar, perdóname, no se mete al Ministerio de Desarrollo Social a robar computadores que sabe que además... responsable al ministro Jackson de lo que está ocurriendo? Cuando a él se le tiran todos los dardos en esto y él hasta el momento no sabemos que haya tenido nada, digamos... A ver, el ministro Jackson primero tenía la obligación de resguardar como corresponde el Ministerio de Desarrollo Social en medio de una investigación por corrupción donde el ministerio podría haber estado implicado y él es el ministro de Desarrollo Social, militante de un partido donde varios de los militantes están involucrados. Por lo tanto, lo mínimo que debería haber hecho el ministro es haber tenido un resguardo de dicha cartera. ¿Seguridad? Pero absolutamente. O sea, pero si sabes que la Fiscalía en cualquier momento va a entrar a incautar tus computadores, como lo hizo hoy día en la mañana, que aprovechó llevarse la información que estaba precisamente ahí alojada. Pero uno hubiera dicho, el ministro nadie tiene va que... a pensar que van a hacer una videollamada, una persona calva haciéndose pasar por el ministro. Pero Francesco, si tú tienes información valiosa para la Fiscalía en tu ministerio, primero la pones a disposición de la Fiscalía. Yo no sé por qué el ministro Jackson no fue el primero a entregarle información a la Fiscalía, si está en medio de una investigación por corrupción. ¿Pero qué no ha entregado el ministro Jackson? Debería haber entregado antes toda la información de los convenios. Y usted dice que tratos directos no la ha entregado. No están entregados. Por algo el ministro ayer dice que está todo respaldado en una nube. Pero resulta que lo que investiga la Fiscalía y la Policía no solamente lo que está en una nube, es el trazo, la trazabilidad de la información, cómo se entregó, a quién se le envió un mail. Todo eso está en la información del computador, no está en una nube. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ministro Jackson no puso a disposición esta información de la Fiscalía y solamente instruyó con un equipo que fuera a Copiapó, parte del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, eso incrementa la sospecha y además... El ministro ayer mismo lo dice, hay una señal política detrás. ¿Qué señal política está hablando el ministro? Diputado, ¿usted quiere que se lo pregunto directamente, ¿usted quiere que el ministro renuncie? Yo creo que hoy día el ministro no tiene ninguna legitimidad política para seguir encabezando el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo que los ministros, más allá de la amistad y cercanía que tengan los presidentes, tienen que reflexionar respecto a si le están haciendo un daño o no al gobierno con su presencia y con sus acciones u omisiones. Y yo creo que el ministro debe dejar su cargo. Yo creo que lo debería haber dejado ya hace algunas semanas. Te aseguro que si esto hubiera ocurrido sin el ministro Jackson no habría tenido la repercusión que tiene ahora. Porque el ministro Jackson está en medio de una investigación. Por lo tanto, de
un partido que él ayudó a formar, que llegó al gobierno bajo este prisma de pulcritud, de transparencia. Entonces, todos los ojos están puestos sobre el ministro. Claro. ¿Cómo el ministro va a encabezar distintas políticas públicas hoy día con ese cuestionamiento constante que tiene públicamente? Francesco. Bueno, tenemos contacto ahora sí con el senador Fidel Espinosa. Senador, que ayer... Ahora sí me escucha, ¿no? Sí, está ahí, ¿no? ¿Senador? Sí. Sí, aquí estamos. Hola, hola. Ayer pudimos conversar, senador, y usted asume la lista política que el mismo ministro pone sobre la mesa, justamente de que esto, más allá de un delito, también tenía una intención política al menos. ¿Cómo lo ve ahora cuando el ministro Monsalve dice que no, que finalmente esto es un robo, es un delito, que lo cometieron delincuentes comunes, senador? Mire, la verdad que yo tengo la apreciación de que aquí estamos en presencia de una situación que a lo menos es tremendamente anómala, irregular, sospechosa, porque claramente, ¿no es cierto?, no es un delito cualquiera. O sea, mira, y ahí está el diputado que hoy día nos acompaña en la mañana, y cuando nosotros mismos como autoridades tenemos que ir a un ministerio, diputado Longton, cuando tenemos que ir a un ministerio con el Ministerio de Hacienda, somos autoridades, igual tenemos que identificarnos como corresponde con cualquier ciudadano. O sea, los niveles de resguardo que tienen todos los ministerios para tú acceder, incluso ir a conversar con un ministro, son realmente, yo diría, importantes. Entonces, yo ahí comparto con algo de lo que plantea el diputado, en el sentido de que si efectivamente el ministro Jackson está hoy día en medio de una ola de suspicacia, él tiene que aportar con la investigación. O sea, no puede ser que en Chile tengamos ciudadanos de primera y segunda categoría. Fíjate lo que pasó ayer en mi región. Ayer llegó la PDI a dependencia del gobierno regional de Los Lagos y llegó, ¿no es cierto?, a incautar, ¿no es cierto?, todo el material para una investigación que se está desarrollando allí en esa región. Llegó a incautar material desde el intendente, o sea, el gobernador regional para abajo. El gobernador yo lo conozco, una persona proba, pero igual entregó todos sus elementos tecnológicos. Por lo tanto, yo creo que lo que va a despejar todas las dudas es que tanto el ministro Jackson como Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso de la moneda... ¿Lo puedo tener un segundo? Entiendo a lo que usted va y se parece un poco a lo que decía el diputado acá con respecto a que tienen que seguir aportando o que no han aportado lo suficiente. Pero dicho eso, ¿qué le parece a usted finalmente? Porque, insisto, al principio se nos dijo que esta cuestión era política y después salen a decirnos que no, que es un delito de delincuentes comunes. Tanto así que sabemos ahora de una persona que va a pasar a control de detención y posterior formalización, que estando en la cárcel organiza al menos una videollamada que, como nos decía Anita María, duró varios minutos porque estuvo presente la videollamada durante todo el atraco. Es siempre presente la llamada, siempre el guardia con la videollamada acá, y la cara que veía era una persona con la apariencia del ministro Jackson, calva, con lentes, tal como lo vemos en pantalla. Y según este guardia, y este es el relato que tenemos, jamás desconfió que era el ministro. Y en ese momento se roban computadores y después en una segunda llamada se avisa de que van a volver a ingresar a estas personas, no solamente para fumigar, sino para llevarse una caja fuerte. Entonces, insisto, de la arista política, ahora pasamos a un cuento del tío profundamente absurdo, pero cuya tesis es simplemente la criminal. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la verdad que yo veo una contradicción tremenda, pero sí siento que una vez más el gobierno se equivoca porque la SECOM, la Secretaría de Comunicación, entrega un formato de lo que hay que decir ante la crisis. Y en ese mismo formato ellos mismos se vuelven a equivocar, porque por un lado Monsalve plantea que es un delito común, que puede haber ocurrido en cualquier parte, y lamentablemente ahora ocurrió justo en este momento cuando se investiga el caso Fundaciones, ocurre en este ministerio. Pero, por otro lado, la ministra vocera es mucho más osada, la vocera, y dice que esto es un ataque, una persecución política brutal contra el ministro. Entonces, ella da a entender como vocera, pierde toda la objetividad que tiene que tener una vocera, y da a conocer poco menos que aquí los que actuaron lo hicieron premeditadamente para perjudicar al ministro de Desarrollo Social. Y esa tarea creo yo que es una tarea que tiene que determinar la Fiscalía en su momento en el marco investigativo que se desarrolle, que esperamos sea muy profundo para tranquilidad y para el bien de todos. Pero, mi crítica puntual va que justamente en la política, ¿sí? No, pero que usted ayer adujo, usted se inclinaba ayer por la tesis del autorrobo, lo dice el propio tuit que usted envió y lo dijo también acá en este programa. ¿Mantiene lo mismo o hoy día lo ve distinto? Mira, yo creo que esto es un hecho, no es para mí un delito común cualquiera. No puede ser que habiendo más de 20 y tantos ministerios, justamente haya sido el Ministerio de Desarrollo Social
el que haya sido, ¿no es cierto?, el producto de este robo que se generó. Por lo tanto, para mí es un tema político que tiene que dilucidarse a fondo, de un lado u otro, ¿no es cierto?, porque hay dos teorías. La oposición habla de un tongo, el gobierno dice que esto lo pueden haber realizado para perjudicar al ministro. Cualquiera sea la situación, tiene que dilucidarse. De lo que yo sí no me retracto en absoluto es lo que he dicho en la responsabilidad política que tiene Jackson en todo el tema del caso Fundaciones, porque él sí es el líder de estos señores, ¿no es cierto?, si se les puede llamar señores, que se apropiaron indebidamente de recursos del Estado a través de fundaciones, como es el caso que se está develando, ¿no es cierto?, en Antofagasta y en otras regiones del país, con un mismo modo operandi, en donde están todos los militantes amigos de Giorgio. Ahí hago la crítica política, pero en el tema del robo, claro, yo tengo mi apreciación. Para mí esto no solamente es sospechoso, yo tengo la opinión de que aquí hay algo absolutamente orquestado de un lado o de otro. Sí puede ser el autorrobo o puede ser también lo que el gobierno ha planteado, pero esto no es normal. No es normal que... No es delincuencia común, pero... que al pasar por el ministro, eso no lo cree nadie. Para mí no es delincuencia. ¿Cómo alguien va a estar hablando 40 minutos? ¿Cómo un guardia va a permitir que a las 11 de la noche lleguen a robar, ¿no es cierto?, dependencias del ministerio? Eso es imposible que ocurra en ningún ministerio, que vaya a ocurrir, ¿no es cierto?, que un guardia no va a ponerse sospechoso que lo estén llamando a esa hora para retirar una caja fuerte y 23 computadores. Y 50, porque se pidieron 50. Se pidieron 50. Bueno, ahí se abre una pregunta bastante interesante, ¿eh? ¿Fueron efectivamente 23 computadores los que salieron del edificio? ¿Cómo se certificó eso? Que fueron 23. General. ¿Tan rápido? No, lo hizo la fiscalía después. Usted dice que pueden haber elementos que todavía no sabemos. Aquí las investigaciones se trabajan sobre hechos concretos y objetivos, por lo tanto eso tiene que ser ratificado, ¿cierto? Y verificado. Que fueron efectivamente 23 computadores los que salieron del ministerio. Y eso tiene que tener algún respaldo, me imagino yo, documental o del usuario que manejaba esos computadores. No, y todavía siguen las pericias, porque a esta hora la Bocar está por allá. ¿Cómo? Estoy hablando desde la perspectiva investigativa. Sí. Perfecto. Todavía falta. Sí, ¿Quién dijo que eran 23? Porque alguien lo va a plantear. No fueron 23, fueron 30. Yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso. Muy bien, pero senador. repito, yo quisiera señalar antes, darles las gracias. Tengo un compromiso y quiero retirarme diciéndoles que aquí lo importante, ¿no es cierto?, que aporten a la investigación. Aquí, mire, si a un gobernador regional le piden el celular, le piden el computador, también se lo pueden pedir al ministro. No esperemos que llegue la PDI al interior de la moneda a pedirle el celular a Crispi, porque ahí está toda la información. En los celulares de ellos está toda la verdad. En los celulares del ministro y en los celulares de Crispi está toda la verdad. Si ellos sabían o no sabían tanto el caso Fundaciones como esta verdad también, allí va a estar. Y por lo tanto, si yo estuviera en los zapatos del ministro, yo diría, ¿sabe qué? Yo quiero aportar, se está jugando con mi honra, y por lo tanto, como no quiero que jueguen con mi honra, aquí está mi celular y lo aporto en la investigación. Eso cualquier ciudadano lo puede hacer, y uno como autoridad también lo puede hacer. Muy bien, senador, muchísimas gracias. Oiga, no nos ponga el gorro con nuestro canal, sí, pues. Ahí está el senador Pierre Espinosa, que ha sido especialmente duro y crítico con Giorgio Jackson y con estos episodios, no solamente el caso Convenio, sino que también con el robo de ayer. O sea, y el robo de película también, porque yo creo que yo anoche antes de dormirme supe lo de la videollamada y yo de verdad que quedé con la boca abierta porque es la astucia. Yo decía, vaya que son creativas las personas en la cárcel, ¿no? Porque es tomarse el tiempo para practicar, hablar como el ministro, a lo mejor raparse, claro, a lo mejor quedar también eso, calvo, claro, para poder... una peineta eso. Claro, porque fueron 2 llamadas. Entonces, claro, ahí tú dices, por eso el guardia es dicen que fue el cuento del tío 2.0, porque efectivamente lo llama no una, sino 2 veces para darle la instrucción. Y habrá sido tan persuasivo ese delincuente, tan persuasivo, que el mismo guardia entró solito a buscar y a recolectar los computadores. Le facilitó hasta el Napoleón. Diputado, pero durante esa acción, digamos, el guardia iba con el teléfono e iba, según me cuentan hoy una fuente tempranito que está por allá trabajando, iba haciendo toda esta recolección con la llamada, claro. Conversando permanentemente. Como dirigiéndolo a través de la videollamada. Pero mira, si esto... ¿Dirigiéndolo? Dirigiéndolo. Que ahí me asalta. Claro, es impresionante. Entonces sabía perfectamente dónde estaba cada cosa. Eso te confirma la tesis de que esto era un robo por encargo. Porque Claro. al final, si le estaba dando instrucciones
impostor, Le dijo dónde digamos. estaba el Napoleón. Le dijo dónde estaba el Napoleón. Imagínate. Sí, Le dijo dónde claro. estaba cada computador. Exacto. Llévese este de acá, entre esta Claro. oficina, llévese esos de ahí. O Y sea, la este caja fuerte compadre- estaba en una oficina. O sea, al parecer la caja fuerte ni siquiera estaba a la vista. Mire, espéreme O sea, un segundo y medio para que se despliegue el siguiente titular y lo vamos leyendo. Pero Insólito. es justamente sobre lo que les estaba diciendo. Identifican a persona que se hizo pasar por Jackson en robo al ministerio. Es un reo. ¿De dónde? Acá en la región metropolitana, en la cárcel de Puente Alto. Nieto de esta señora que encontraron con los 23 computadores en un carrito de Pero feria. espera, es que yo lo que no entiendo es cómo un cerreo conocía al ministerio mejor que nadie. Es que es bien repe. Joder. Porque Claro. la tesis que está circulando ahora, el general quizás nos puede ayudar, es si esta banda, o esta persona, que entiendo se llama Miguel Ángel Pablaza Suárez, que justamente está en la cárcel de Puente Alto. Si esta persona hace todo este plan, en el cual alguien, no sé si es esa misma persona, pero se hace pasar por el ministro y orquesta todo esto, si esta es una banda que buscaba efectivamente hacerse de estos elementos para no tengo idea qué, o alguien contrató a esta banda. Claro. Prestadores Alguien- de servicio. Claro, Pero el servicio con aptitudes de Kramer. de asalto te al digo, ministerio. Con aptitudes de Kramer, porque tuvo ¿cuántos minutos? Más de 20 minutos para hablar. 40 minutos para hablar. Yo creo que yo creo que un poquito menos, porque el robo duró cerca de 25 minutos. Entonces él tuvo por lo menos 25 minutos para persuadir a este guardia. Ojo, Sí. guardia que no era extranjero, un guardia chileno que conoce, digamos, también el cuento del tío. Guardia que además llevaba años trabajando, un año en el ministerio, pero años trabajando en la misma empresa H&M, que además llevan 15 años con experiencia resguardando estos edificios que son públicos. Y Y hay uno se imagina que los guardias en general están más o menos instruidos para no caer en los cuentos del tío. Uno es como este que cae mucha gente. Además que hay Un hombre de 50 años. además que hay un protocolo atrás de ingreso, incluso también con los bienes, están inventariados. O sea, tú tienes que, por lo menos lo que hablaba yo con la ex ministra Rubilar, ella me decía que incluso tenía que ser autorizada por otra persona cuando tú ibas a un horario que no fuera un horario hábil, un horario que no fuera además un día de trabajo. Tenías que ser autorizada por una tercera persona a través de un mail para ingresar. O sea, es todo un protocolo Ya, pero- bien pero, estricto, diputado, bien a los- estricto de pero los ingreso. ministros. No, e incluso la ministra. A mí la ex ministra me contó que ella fue personalmente una vez a un día inhábil ¿Ya? y no la dejaron entrar. Mientras no llegara la autorización Claro. de la DAF, en este caso que era. No Claro, puede porque el llegar- protocolo dice no que podían si, llegar y que si entrar. vas un feriado o en horario No podía. postlaboral, digamos, tienes Claro, que llegar tienes que tener autorización. Y era a las 11 de la una noche. autorización no solo firmada por tu jefatura directa, sino también autorizada o visada por una parte técnica, Así digamos, es, de allí. O sea, es así como una, es. es una doble visa. Pero convengamos, diputado, que fue una videollamada. No es un cuento del tío tampoco tradicional, es un cuento Sí, del tío es- nuevo. O sea, ¿a quién le imagínate podemos- que te... Nacho, pero imagínate que te llame alguien que se parezca demasiado Es que a un es bien familiar difícil de tuyo. creer. ¿Cómo- A lo cómo- mejor le vas a creer también. ¿Cómo te van a engañar? Está Sichel, está Sebastián, Sí, ¿no? Sebastián Sí. Sichel. Sebastián, ex-ministro. Sebastián, le habla Nacho. ¿Cómo va a ser tan fácil hacerse pasar por el ministro con videollamada? O sea, tiene que ser como Kramer, este señor que está en Puente Alto. No, aparte que son dos personas las que estaban ahí. Entonces, mira, yo... Oye, perdón. Preguntémosle a Sebastián. Ahí está, Sebastián, perdón, no lo vi. Hola Andrés. Hola, Hola a Sebastián. todos. Primero estaba escuchando al diputado Lonton, que además es un buen abogado, así que entiende perfecto lo que pasa en la administración pública. Es imposible, lo digo terminantemente, que un ministro, sea por videollamada, sea porque está presencialmente parado en la puerta hablando con el guardia, pueda dar la instrucción de retirar bienes públicos y que esos bienes públicos sean retirados. O el guardia tiene un problema grave y está coludido, o es parte del delito, o es de una torpeza absoluta, o aquí no se respetó un protocolo básico. Ningún bien público puede ser sacado de la administración pública simplemente porque una autoridad da una instrucción, sea presencial, verbal, por telellamada, porque llamó a su mamá. Eso es lo absurdo de la historia. Y ahí yo entiendo que dice, mira, el cuento del tío 2.0, es que esto no es el cuento del tío del 2.0, es que lo que se hizo no se puede hacer en ningún caso en la administración pública, aunque hubiera estado el ministro Claro. Jackson parado en la puerta dando la instrucción personalmente. O sea, la primera gran Sebastián, reflexión acá del perdón. criminal, déjame terminar la idea ahí, Nacho, o Francesco, Dale. es que la instrucción que sigue el guardia no tiene que ver con la suplantación de la identidad de la persona, ni aunque hubiera sido la persona, se pudieron haber retirado esos bienes del Estado. Y esa es la gravedad del asunto, y lo que me preocupa es que el ministro Jackson no haya reaccionado en 6 horas, que no se haya devuelto el auto en Santiago. Si yo era ministro, te juro que me llaman a esa hora para contarme esta historia y me vengo en auto, son 5 horas de menos, estaba en Japón.
5 horas porque me parece de una gravedad absoluta, no la suplantación de identidad, sino que se saquen bienes públicos del Estado sin autorización. No, y que además... solamente... Vale. Perdón, es que usted como fue ministro, Sebastián, nos puede aclarar algo, porque también yo he recibido información de que en la noche todos estos mega protocolos y no sé qué cosa que escribe acá el diputado y usted, no son tan así. Que en la noche muchas veces se llama, oye, bueno, mira, sabes que llegó la hija, el hijo del ministro, déjalo pasar, o que esperen en tal oficina un ratito, pero esta cosa como de la credencial, el carnet, esto se queda acá, no sé qué, que en la noche, cuando ya están los últimos guardias, no es tan así. Pero que eso implique sacar computadores y no una estoy caja diciendo fuerte. eso. No, está bien, pero yo estoy diciendo que... Eso llevado al pero extremo. Francesco, un dato. Allí, Ya, en primera déjeme instancia, explicarlo al no revés. nos deja entrar, ¿no? Por eso ahí como le dice, sáqueme los computadores. Entonces va solito el guardia. En la segunda pasada, en la segunda llamada, en la segunda actuación tipo Kramer, allí es donde le dice, deje entrar a mi sobrino, que además, van a fumigar. Van a fumigar el quinto piso. Sí, no. Sí, Mira, esa es la parte más, el cuento más. ¿Van a fumigar cómo? ¿No hay una instrucción administrativa? ¿No hubo nunca una instrucción? No es así, Francesco. Esto de que se relajan los protocolos será en este gobierno, no tengo idea, pero yo en este gobierno y en los que me tocó antes participar de distintos signos políticos, nunca vi una situación absurda. Insisto, que no tiene que ver con el cuento del tío. Esa es la arista del delincuente que está en la cárcel. Es con la autorización de hacer acciones que administrativamente no se pueden hacer. Dejar pasar a un tercero, de sacar bienes públicos. Mira. Y aquí hay una cosa que dijo el diputado que por favor grábenselo, muy importante, porque yo era ministro, más tiempo que ya son lo que estuve ahí, y primero no sabía dónde estaba la caja fuerte, y segundo, sí tenía constancia que en una caja fuerte solo se guardan instrumentos públicos nominativos que fueron entregados por convención. ¿Por qué un delincuente tan dateado que sabe cuántos computadores, qué computadores, en qué pisos, va a retirar una caja fuerte que no tiene ningún valor? Y a los computadores me cuesta comprármelo, de que el valor comercial de cuando los venden para liquidarlo en el mercado es nada, pero robarse una caja fuerte con el riesgo, con el peligro, con documentos que son sí, lo que no pasa es que, confiables, a ver, que no tienen ni un valor, y que no me sabemos dónde parece, está. perdón, sospechoso. Sebastián, sí, lo que pasa es que, a ver, si empezamos a... Lo que tú dijiste es el gallo arriesgándose a entrar a un minuto económico. Es absurdo. Pero después tenemos un montón de otras situaciones. No solo la videollamada, que a lo mejor ya el maestro del disfraz, el para mí compadre eso es muy de la raro, en cárcel. serio. El maestro del disfraz, fantástico. Pero el compadre conocía el Ministerio de Desarrollo Social mejor que Sebastián. Claro. Sabía dónde estaba la caja fuerte. Sebastián dice que no sabía, fíjate, y fue ministro. ¿Qué Y resulta voy a que saber? este Pato Malo sí sabía, po. Claro. Entonces, No, perdónenme. Si estamos Una última también- cosa y con esto termino. O sea, la cara del general aquí... Estamos lejos de un robo como, mira, yo quiero dar la siguiente secuencia en fechas. El 4 de julio se entra a robar a las oficinas de la ONG Cultivarte, investigada en el Biobío. Vamos, 5 de diputado. julio se quema la Seremi de Bienes Nacionales. El 5 de julio se roba la fundación en Angol. 19 de julio se roba los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Y al otro día, la Oiga, NEPE, estamos donde está tan- investigado Andrade, que se ganó una beca. Sí. Vamos. Estamos tan preparados que tenemos esa información y la vamos a dar. Vamos. Ya. O sea, claramente no es un robo común. Claro, pero yo no encuentro, a ver, a Sebastián, yo tampoco encuentro menor que una persona que esté en la cárcel, que sería el autor intelectual, el que está en Puente Alto, ¿no? Claro, que sepa dónde está el O ministerio. sea, o material, pero- no sé cómo actúa la cosa ahí. pero Ana, que reclute a gente que evidentemente va a robar cosas que no sirven para nada. O sea, lo que pasa es que siempre... Ese tema, po. Lo que pasa es que siempre hemos escuchado que en la cárcel, desde la cárcel llaman, roban, operan, estafan, y desde la cárcel Sí. viene el famoso cuento del tío también. ¿Cómo está el señor? ¿Sabe que le quiero vender un crédito? Claro. Me lo corta, po. Y te corta, exacto. Pero no debe haber sido muy difícil tampoco llegar a esta persona. ¿Por qué? Ayer cuando llegan a esta mujer, a Elena, que es esta mujer detenida con los 23 computadores, que ojo, ahí fue clave algo, me decían también, me decía una fuente temprano, fue muy clave para Carabineros, para las policías, la denuncia de los vecinos para llegar a Elena, la mujer de que tenía los 23 computadores con el carrito de feria. ¿Por qué? Porque los vecinos dijeron, oye, hay una noticia dando vuelta, nosotros vimos los computadores o los paquetes o las bolsas negras, y gracias a la denuncia de los vecinos, Carabineros llega a Renca con esta mujer. ¿Y quién era esta mujer? Una mujer que efectivamente tiene antecedentes por robo, por infracción a la ley de drogas. Exacto. Y además tiene un hermano en la cárcel y un nieto en la cárcel. Y Pero acá este hay- nieto está acá en Puente Alto. Ana, Una que banda. acá hay cosas- Una cosa aquí. Culpa de Elena Una ahora. cosa que dice el general, para que la sigamos. Mira, va. el general dice algo clave. El general dice algo clave que también hay que seguirlo. Es el ministerio, en vez de entregar información respecto de quién
son los computadores que se roban, cuáles son los computadores, qué material anterior instala esta tesis política de la señal política que después el ministro Interior, y voy a ser bien transparente, deja como mentiroso al ministro de Desarrollo Social. Porque o una de las dos versiones la queremos, a mí nunca un par me hubiera dejado como mentiroso diciendo no fue una señal política, fue un robo común, y por lo tanto el ministro, en vez de instalar la conversación donde debería hacerlo uno cuando es autoridad, qué se robaron, qué es lo que contenía lo que se robaron, de qué funcionarios eran, ayudar contribuir en la investigación de los documentos, obvio que saben en la administración del ministerio qué documentos estaban adentro de la caja fuerte, se va a un camino que es absurdo, que es básicamente él calificar la naturaleza del delito y meterse en un tema que tiene que realizar, investigar la fiscalía, en vez de dar la tarea principal. Ayer le decía yo, a mí me encantaría que el ministro en su conferencia de prensa, que no había sido 6 horas después, debió haber sido inmediatamente, y había el partido de Santiago, hubiera dicho, mira, se robaron tantos computadores que correspondían al área de administración, de finanzas, de registro social de hogares, de situación de calle. En lo que hay en la caja fuerte son tales y tales documentos. Y no ha dado esa información, sino que se va en esta tesis política que él la instala, pero no diga, ni un periodista se la preguntó, él la instala y que después lo deja como mentiroso el ministro del Interior al ratito diciendo que no es, y después la ministra Vallejo dice que sí es, y por lo tanto no es la sospecha per se, es que el mismo gobierno hizo de esto un intrigulis, una situación compleja, en vez de aclarar lo que yo esperaría como ciudadano, porque Cresta no hacen el cuento del tío 2.0. Un ministro puede dar una instrucción de esta naturaleza, aunque fuera él presencialmente, para sacar bienes públicos, qué bienes públicos se sacaron y por qué ocurre esto y de esta magnitud sin que el ministerio sepa ni siquiera qué información se robaron. Ese es el tema de fondo que politiza. Lo que pasa es que hay muchos temas. Yo creo que efectivamente los chilenos nos merecemos una explicación de saber qué es lo que se perdió en su minuto. Ahora se recuperó, pero hay que periciar esos computadores y ver si alguien metió un pendrive o qué sé yo. ¿Cuál era el valor? Pero sin saber nunca hemos sabido qué tenían los computadores. Ahora, digamos, cosas tan importantes de darle tranquilidad a la gente, que el registro social de hogares está a salvo, por ejemplo, que podría ser algo bonito que nos podrían contar, digamos, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que ese punto es súper importante, pero esto tiene tanta arista. No solamente el diseño de comunicación del gobierno o esta contradicción propia en el gobierno durante todo el día de ayer, sino que también el mismo hecho delictual sigue siendo, en la cronología que tú nos has estado contando, Anita, no resiste análisis. No resiste análisis. Bueno, lo cierto es que entre medio también de esta cronología, yo creo que todos queremos verle la cara a esta persona que se hizo pasar por el ministro para saber qué tan parecido es o no. Lo que sí es que hay un comunicado de Gendarmería que dieron precisamente con este sospechoso. ¿lo mandaron, ya? Mira, vamos para atrás. Acompáñame a leer el comunicado de Gendarmería. Comunicado de prensa. Viernes 21 de julio de 2023. Gendarmería allanó penal de Puente Alto en el contexto de investigación por robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasa? Los gendarmes entran inmediatamente al penal, digamos, y van donde el nieto de esta señora. Y me imagino que allí es donde lo pillan, digamos, y tendrá que ser reformalizado también. Este es el que se hizo pasar por el ministro. O sea, yo me imagino que no tendrá... Perdonen que lo diga en la parte estética, me imagino que si es por videollamada no tendrá pelo. Partiendo por la base de la... con un jopo ahora. No, eso está confirmado. El abogado de la empresa de seguridad dice que era igual. El guardia dice que era igual al ministro. Y que hablaba igual lente, ya, pero él no lo vio. Es lo que le cuenta el guardia. Bueno, el guardia fue... El guardia se fue interrogado en calidad de testigo. También, sí, pues, claro. El diputado también. Sí. Que el guardia, lo que le cuenta al abogado de la empresa es que, oiga, era igualito, pero por eso le digo, todos queremos ver la cara de este hombre Claro, para lo saber que si pasa es que efectivamente una primera era reacción igual. para protegerse el guardia tiene que decir eso, que va a decir si estuvo 44 minutos hablando con un supuesto Jackson. Y usted dijo algo que tenía toda la razón, no era un solo Pero guardia. acá hay un... Habían dos guardias Claro. anoche. No me saque esto. A ver, No me saque esto. ¿qué porque pillaste? ¿Qué pillaste? Acá hay que ver bien, porque ya, de alguna manera acá se identificó desde afuera que esto había comenzado al interior de la cárcel. Entonces, como orden de un tribunal, ¿no es cierto?, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Gendarmería de Chile desarrolló la noche del jueves 20 de julio, anoche por supuesto, un procedimiento de registro y allanamiento. Registro y allanamiento. ¿Qué es lo que significa eso? Que estaban buscando el teléfono probablemente con el cual se comunicó. ¿Y con quién para más? corroborar la información que seguramente vino desde la mujer detenida, puedo suponer yo, ¿no es cierto? Y que efectivamente ese elemento va a ser clave, no solamente para identificar la llamada,
sino que para el tráfico permanente de llamadas, donde puedo entender quién lo contrató a él. ¿Tú crees que lo Para Claro. realizar este Muy robo. bien. Bien, Repe. ¿O no, general? Excelente. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. tesis de que lo habrían contratado el señor que está preso en Puente No Alto? sabemos, No pero sabemos. es una tesis que hay que descartar. La Puede ser motivación es la que perfectamente falta. a él le contrataron el servicio para cometer este delito. Lo estoy planteando porque para robarse nada que no tiene valor, algo tiene que haber aquí detrás. Y alguien. Y ese teléfono es clave, entonces, general. Ahora, ¿cómo es posible que tenga un teléfono? Bueno, yo sé que ya es más habitual. Ahora cada vez más habitual, pero el Más comunicado, teléfono que diputado. pero el Tiene comunicado la está bien, pero el comunicado debería haber dicho también: iniciaremos las investigaciones correspondientes dentro del personal para ver cómo ingresó un teléfono a la cárcel de manera irregular. Acá hay un proceso de investigación que da cuenta de la llamada que recibe el guardia. Ahí hay un número de teléfono, ¿cierto? Y eso nos lleva al número de teléfono que supuestamente estaba transmitiendo desde el interior de la cárcel. Y ese teléfono tiene asignado a una persona que supuestamente es este reo. Ahora, eso es lo que hay que ligar. Y tal como dices tú, ahí se abre, ¿cierto?, toda El esa abanico. red de comunicaciones que hubo previo a la ejecución del delito. Y podemos encontrar incluso hasta la motivación. Podemos encontrar mucho más tirando de esa era. Vamos con Rodrigo Pérez, que está precisamente en Renca.